El hombre compraba un billete de avión todos los días, pero nunca llegaba a volar. Se sentaba en la sala de espera mirando la televisión con ansiedad, hasta que un día el presentador del noticiero se quedó dormido en directo. La cámara cambió de plano, y todo el público también estaba desplomado en el suelo. Al ver eso, el hombre se levantó de inmediato y salió corriendo del lugar. Cuando llegó a la puerta de embarque, pareció darse cuenta de algo. Le quitó el arma a un guardia de seguridad y corrió hacia la multitud. Los pasajeros pensaron que se trataba de un terrorista y comenzaron a gritar y a huir, pero el hombre no les disparó, solo corría desesperadamente hacia la pista de aterrizaje. La azafata notó que algo no iba bien e intentó cerrar la puerta del avión, pero en el último momento, el hombre encajó el arma entre las puertas y logró entrar. Con los ojos desorbitados, le ordenó a la azafata que cerrara la puerta. Ella tembló de miedo, pero hizo lo que él dijo. Luego el hombre irrumpió en la cabina de mando, apuntó al piloto y gritó que despegaran de inmediato. El capitán se asustó tanto que casi le dio un infarto. Apenas podía mantenerse sentado. Sin otra opción, el hombre explicó la razón. Debemos irnos antes de que salga el sol. Si no lo hacemos, todos moriremos. De pronto se escucharon golpes en la puerta. El piloto aprovechó la distracción para intentar arrebatarle el arma, pero falló y solo consiguió hacerse un corte en la mano. El hombre insistió en que despegaran cuanto antes, pero el piloto herido no podía manejar el avión con una sola mano. Así que el hombre preguntó si alguien más sabía pilotar. Pasaron unos segundos de silencio hasta que una mujer levantó la mano y dijo que ella podía hacerlo. El avión comenzó a moverse lentamente por la pista. El copiloto, que acababa de evacuar a los pasajeros, se quedó desconcertado al ver la aeronave arrancar. Cuando finalmente despegaron, el hombre ordenó volar siempre hacia el oeste, hacia donde el sol se pone. Una vez estabilizado el vuelo, el capitán volvió a preguntar qué significaba eso de que morirían con el amanecer. El hombre explicó que había escuchado una reunión secreta de los altos mandos de su empresa. Decían que el sol había mutado y que cualquier ser vivo expuesto a su luz moriría instantáneamente. Ni siquiera refugiarse en un edificio servía de nada. Al principio él tampoco lo creyó hasta que vio la transmisión en directo y observó a todos los atletas desplomarse al mismo tiempo. Entonces entendió que era real. Por eso ahora debían huir del sol y mantenerse dentro de la noche, de lo contrario, todos morirían. El capitán y la mujer se miraron sin creer una palabra, pero el hombre tenía el control del avión. Mientras tanto, el dolor en la mano del capitán empeoraba si no recibía atención médica. Pronto no podría seguir pilotando y eso pondría en peligro a todo el avión. El hombre desesperado pidió ayuda. Una persona dijo que solía curar a los cerdos de su granja y que podía tratar una herida así sin problema. Durante la curación, la mujer intercambiaba miradas con el piloto. El hombre lo notó y los advirtió. Dijo que sabía perfectamente dónde estaba el oeste. El piloto asintió, pero le puso una condición: mantener en secreto lo del sol para no provocar el pánico entre los pasajeros. Tras pensarlo un momento, el hombre aceptó. Poco después, el capitán anunció por el altavoz que el nuevo destino sería Islandia. Los pasajeros se miraron confundidos sin entender nada, y el hombre no explicó el motivo. Sin embargo, alguien había escuchado la conversación entre el piloto y él, y preguntó qué pasaba con el sol. El hombre respondió con fastidio que había oído mal. En ese momento, una madre se levantó y protestó. Dijo que su hijo tenía una operación urgente en Moscú. Al principio el hombre se mantuvo firme, pero al oírla vacilar, se le ablandó el corazón. De pronto, un grito desgarrador resonó desde la cabina. Todos miraron hacia allí. Como no había hilo de sutura en el avión, la mujer decidió cauterizar la herida del piloto con fuego. El dolor fue insoportable, pero funcionó. El capitán incluso sonrió débilmente. Aunque la calma no duró mucho, porque del pasillo empezaron a llegar sonidos de caos y gritos. De repente, uno de los pasajeros comenzó a vomitar. Los demás pensaron que se trataba de una enfermedad contagiosa y se apartaron asustados. Solo un hombre se acercó rápidamente para ayudar al enfermo. Aprovechando un descuido del mayor, le arrebató el arma de las manos y apuntó a la azafata, ordenándole encerrar al oficial en el baño. El mayor se negó rotundamente, pero al ver que el hombre estaba dispuesto a disparar, retrocedió lentamente hasta el interior del baño. Apenas la azafata cerró la puerta con seguro, el hombre volvió a apuntar al capitán, exigiéndole que le contara la verdad sobre el sol mutante. El capitán explicó que todo había sido una invención del mayor, que solo había fingido creerle porque estaba armado. El hombre, al notar sinceridad en sus palabras, bajó el arma poco a poco. Mientras tanto, el pasajero que había estado vomitando murió de repente, balbuceando las palabras diamantes antes de expirar. Con el mayor fuera de la cabina, el capitán sintió por un momento que podía pilotar con calma, pero esa sensación duró poco. Al ver desde el aire el aeropuerto de Islandia, una nueva preocupación lo invadió abajo. Miles de personas peleaban desesperadas por subir a los aviones. Desde lo alto, la escena parecía el mismísimo infierno. El capitán y Karen comprendieron que debían actuar rápido. Para evitar que alguien tratara de tomar su avión por la fuerza, ordenó buscar otro lugar para aterrizar y salió personalmente a liberar al mayor, contándole al mismo tiempo toda la verdad. El sol había mutado y la única forma de sobrevivir era seguir volando hacia el oeste, manteniéndose siempre en la oscuridad. Pero Karen regresó con malas noticias. El combustible no alcanzaría ni siquiera para llegar al aeropuerto
puerto más cercano del oeste. La única opción era virar al este. El mayor protestó de inmediato, pero el capitán lo interrumpió con firmeza advirtiéndole que no entorpeciera el vuelo. El ambiente entre los pasajeros se volvió tenso y hasta el capitán comenzaba a perder la calma. Mientras el avión se preparaba para aterrizar, el motor izquierdo falló repentinamente, haciendo que la aeronave se sacudiera violentamente. A ese ritmo sería imposible tocar tierra. Entonces el capitán tomó una decisión arriesgada. Ordenó apagar todos los motores y pidió a los pasajeros abrocharse los cinturones. El avión descendió rozando la pista. Por suerte, el tren de aterrizaje respondió bien, pero la pista era demasiado corta. Karen frenó con todas sus fuerzas, tiró del freno de mano y consiguió detener el avión a solo 3 metros del almacén que tenían enfrente. No hubo tiempo para celebrar. El capitán advirtió que nadie debía bajar hasta comprobar que el exterior fuera seguro, pero los pasajeros, dominados por el pánico, abrieron la rampa de emergencia y salieron corriendo, tratando de contactar a sus familiares sin éxito alguno. A lo lejos apareció un vehículo militar. Al principio creyeron que se trataba de saqueadores, pero pronto se dieron cuenta de que eran soldados. Ellos también conocían la verdad sobre el sol y pidieron unirse a la fuga. Aseguraron ser pilotos y mecánicos, y justo el avión necesitaba un copiloto, así que el capitán aceptó. Faltaban 45 minutos para el amanecer. Los recién llegados insistieron en despegar cuanto antes y seguir rumbo al oeste. El vuelo del fin del mundo volvió a despegar. La suerte pareció acompañarlos. Peter logró reparar la conexión a internet y todos pudieron ver las noticias del apocalipsis. Pero al revisar la información, el hombre descubrió algo inquietante. Los 3 soldados eran criminales de guerra, acusados y juzgados tiempo atrás que habían escapado durante el caos. Llevó a Karen a un rincón y le contó la verdad. Ambos empezaron a discutir qué hacer cuando uno de los militares entró en la cabina. Fingieron tranquilidad y él, sin sospechar nada, llenó su botella de agua y se marchó. El hombre seguía convencido de que eran peligrosos y propuso lanzarlos del avión. Karen dudó y en ese momento Jim, que reparaba la radio en el compartimento inferior, escuchó la conversación y apoyó la idea del hombre. Aún así, Karen seguía sin poder decidirse. En un avión que acababa de despegar, apareció una grieta en la ventana. Un anciano, al verla, gritó desesperado, pidiendo al capitán que detuviera el despegue. Pero ya era demasiado tarde. El avión rugió con fuerza y se elevó hacia el cielo, logrando escapar de los 3 soldados que lo perseguían. Los pasajeros finalmente respiraron aliviados. Incluso el hombre frío y reservado empezó a pelarle una mandarina al niño enfermo. Sin embargo, cuando la madre salió del baño, advirtió al hombre que no se acercara más a su hijo. A pesar de haber sobrevivido juntos, la desconfianza seguía presente entre ellos. Poco después, el avión alcanzó la altura de crucero. El capitán salió de la cabina y, al ver los agujeros de bala en la ventana, supo que algo grave ocurría. Pero para no alarmar a los pasajeros, dijo que solo era la capa exterior del vidrio y que aún quedaba otra por dentro, por lo que no había de qué preocuparse. No pasó mucho tiempo cuando en la cabina se escuchó una alarma ensordecedora. Al principio, el capitán pensó que se trataba de un incendio en el sistema auxiliar de potencia. Mientras Karen revisaba el manual de operaciones, la alarma se detuvo de repente. Ambos respiraron aliviados, pero el sonido volvió a sonar segundos después. Con su experiencia de vuelo, el capitán dedujo que una alarma doble como esa era falsa. Los 2 sistemas estaban conectados al tren de aterrizaje y solo había una razón para que se activaran de esa manera. Alguien estaba tocando el mecanismo desde afuera. Karen sintió un escalofrío. ¿Podría ser que uno de los soldados se hubiera escondido en el compartimento del tren de aterrizaje? El capitán informó de inmediato a los pasajeros, y fue entonces cuando el mecánico mencionó una posibilidad aún peor. Si el soldado dañaba el sistema hidráulico, el avión no podría desplegar sus ruedas al aterrizar. Ante esta situación, el capitán ideó un plan. Subirían a una altitud de 15.000 metros, donde la temperatura exterior alcanzaría los 40 grados bajo cero y el aire sería demasiado delgado para respirar. Cuando bajaran el tren de aterrizaje, el soldado perdería el conocimiento por la falta de oxígeno y sería arrastrado por la corriente de aire. Era una medida cruel, pero parecía la única solución. Sin embargo, olvidaron un detalle crucial. Cuanto más alto vuela un avión, mayor es la diferencia de presión entre el interior y el exterior. Cuando notaron que el vidrio se había roto, ya era demasiado tarde. La presión desatada provocó el caos en la cabina. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo y varios pasajeros se desmayaron. El capitán hizo todo lo posible para estabilizar el avión, replegó el tren de aterrizaje y comenzó un descenso de emergencia. En ese momento, la aeronave se inclinó bruscamente. Incluso el hombre corpulento fue arrastrado por el viento. Afortunadamente, alguien logró sujetarlo y colocarle una máscara de oxígeno, pero el viento seguía filtrándose por la ventana dañada. El mecánico arriesgó su vida. Tomó una tabla de madera y la presionó contra el hueco, logrando contener la fuga de aire. Aún así, el niño enfermo estaba en peligro. Su tubo respiratorio había sido arrancado por la corriente y no podía respirar por sí mismo. El hombre entonces cortó el tubo de su propia máscara, le hizo 2 pequeños orificios
edificios y lo conectó al respirador del niño, salvándole la vida en el último instante. De pronto, una nueva alarma sonó en la cabina. Mostraba que el soldado se movía hacia el sistema hidráulico. El ascenso anterior no había logrado deshacerse de él. Bajar el tren de aterrizaje ahora sería inútil. El capitán y su equipo decidieron enfrentarlo directamente. Usaron un soplete para abrir el suelo de la cabina y descendieron hasta la bodega de carga. Luego cortaron el metal que cubría el compartimento del tren de aterrizaje. Dentro todo era oscuridad y viento ensordecedor. De pronto, una mano salió disparada, agarrando con fuerza el cañón del arma, intentando arrastrar al oficial hacia afuera. Con esfuerzo lograron soltarse y dispararon varias veces hacia el interior. El enemigo quedó finalmente neutralizado, pero al regresar a la cabina no hubo gritos de alegría. Todos miraban en silencio a Mike, porque poco antes habían descubierto el oscuro secreto que él ocultaba, que él también era un asesino. El trabajador de limpieza se levantó para acusarlo. En la parada anterior, habían enterrado juntos a un hombre que había muerto accidentalmente, pero sin querer, vio a Mike abrir el abdomen del hombre, como si estuviera sacando algo de su interior. De inmediato, todos pensaron que quería el diamante que llevaba el hombre, y por eso lo habían matado. Frente a las acusaciones de todos, para sorpresa de todos, Mike lo admitió, pero dijo que ese hombre solo era alguien a quien había contratado. En cuanto a lo que llevaba en su cuerpo, también era suyo desde el principio. Luego todos votaron, decidiendo primero encarcelarlo. El héroe que había salvado a todos hace un momento, ahora estaba siendo retenido. Pronto el avión aterrizó en un aeropuerto de Alaska. Todos realizaron un breve descanso y comenzaron a discutir cómo manejar a Mike. Decidieron abandonarlo en ese lugar. En ese momento, el mayor se adelantó. Primero les reveló un secreto. Cuando escuchó sobre la mutación del sol, también escuchó información sobre un refugio. Todos querían llegar al refugio de manera segura y necesitaban a alguien con la fuerza de combate de Mike para aliviar las dudas de todos. El mayor les ofreció su garantía. Finalmente permitieron que Mike subiera al avión. Todos se alegraron al saber que había un refugio, pero en ese momento el avión comenzó a descender rápidamente. Karen corrió hacia la cabina, pero descubrió que el piloto parecía estar dormido. Karen lo miró sorprendida. Era evidente que el piloto estaba extremadamente cansado, después de haber volado durante decenas de horas. Pero por más que Karen insistiera, el piloto se negó rotundamente a abandonar su puesto. Sin otra opción, Karen trajo a 2 personas y sacaron al piloto a la fuerza. El piloto seguía resistiéndose. Luego quiso ir al baño a lavarse la cara para despejarse, pero pasó mucho tiempo y no salió. Al abrir la puerta, el piloto estaba desmayado dentro. El avión estaba a punto de aterrizar. La única persona que sabía pilotar estaba inconsciente en el baño. Después de un chequeo rápido de la mujer, descubrió que el piloto podría tener una infección de una herida que provocaba septicemia. Solo podían intentar remover la parte infectada, pero necesitaban un quirófano estéril para hacerlo. Pero en ese momento no tenían piloto. ¿Cómo aterrizaría el avión de manera segura? Solo podían poner sus esperanzas en Karen, pero Karen nunca había pilotado un avión formalmente. Entonces un hombre le dijo que siguiera un video tutorial en línea, aunque la idea era muy loca, pero no tenían otra opción. El hombre se quedó a un lado viendo el video, guiando a Karen para pilotar el avión. Cuando la pista estaba justo enfrente, Karen bajó primero el tren de aterrizaje y luego desplegó completamente las alas. Pero debido a la falta de coordinación, el avión empezó a temblar violentamente. Los pasajeros estaban aterrorizados. El avión descendía demasiado rápido. Karen tuvo que apagar el motor número 2, pero al tocar tierra, el avión se sacudió por la velocidad. Al ver que la situación era peligrosa, Karen bajó rápidamente la válvula de freno. Tras una maniobra estremecedora, el avión finalmente se detuvo y aterrizó a salvo. Se miraron a los ojos y rieron felices. Pero la alegría siempre fue breve. Lo más importante era encontrar el refugio. El mayor y 2 más se encargaron de buscar en el edificio del norte. Karen ayudó al mecánico a revisar el motor. El mecánico, al inspeccionar el avión, descubrió un problema grave. Resultó que el aterrizaje había sido pura suerte. La noticia destruyó nuevamente la esperanza de todos. Incluso si encontraban el refugio, si el avión no podía despegar normalmente, no podrían llegar a su destino. La mujer abrió la cortina y vio que dentro estaba lleno de cadáveres. Pensaban que el material negro podía bloquear la luz del sol, pero todos habían muerto allí. La mujer se sintió muy triste, pero no había tiempo para pensar en eso. Debían encontrar lo antes posible una sala de operaciones estéril para operar al piloto. Mientras tanto, el mayor y los demás llegaron a la sala de reuniones y se sorprendieron al ver la mesa llena de documentos. Buscar el registro del refugio entre tantos papeles era como buscar una aguja en un pajar. En ese momento crucial, el anciano notó que el sistema de vigilancia del lugar era del mismo modelo que había usado antes en su trabajo. Si encontraban las cintas de grabación podrían saberlo todo, así que decidieron dividirse para buscar. Cuando el anciano se fue, el mayor provocó directamente a Mike. Mike, enfurecido, le dio una bofetada en la cara. El mayor respondió con un puñetazo y ambos comenzaron a pelear. Entonces el mayor tomó un micrófono y golpeó a Mike en la cabeza. Mike cayó al suelo inconsciente. El mayor
mayor aprovechó la situación y planeó abandonarlo allí. Luego fue a buscar al anciano en la sala de control. Cuando el anciano le preguntó por los golpes en la cara, el mayor mintió, diciendo que se había caído. El anciano, sin decepcionar a nadie, logró encontrar la ubicación aproximada del refugio. Al ver que la tarea estaba cumplida, ambos se prepararon para marcharse, pero al pasar por el pasillo, el anciano vio a Mike tirado en el suelo. El mayor rápidamente apagó las cámaras y le pidió al anciano que no dijera nada. En ese momento, la cirugía del piloto terminó con éxito. Los tres que habían ido a buscar la ubicación del refugio regresaron, pero Mike había desaparecido. Ante las preguntas de los pasajeros, el mayor lo negó todo. Sin embargo, el anciano, que sabía la verdad, no pudo soportar la presión del grupo y reveló un secreto impactante. Había visto en las cámaras a Mike tirado en el suelo sin moverse, y el mayor, que estaba con él, era el principal sospechoso. En ese momento, el piloto informó a todos que debían despegar de inmediato, porque si los alcanzaba el amanecer, todos morirían. Los pasajeros esperaban ansiosamente el regreso de Mike. Aún guardaban una pequeña esperanza de que pudiera llegar a tiempo. El mayor miraba fijamente por la ventana. Mientras el piloto encendía los motores, el avión comenzó a rodar por la pista. De repente, un coche se acercó a toda velocidad y se detuvo no muy lejos de ellos. La puerta se abrió y el que salió era Mike. Luego lo encerraron en la bodega de carga. Pasó todo el día sin probar una gota de agua. Había sido encarcelado por traicionar a sus compañeros en la misión, pero ahora estaba siendo castigado brutalmente. Todo porque era el fin del mundo. El sol había sufrido una mutación aterradora y cualquier ser vivo expuesto a sus rayos moría. Incluso refugiarse dentro de un edificio no servía de nada. La única forma de sobrevivir era volar y correr contra el sol. Por suerte habían oído hablar de un refugio construido a decenas de metros bajo el agua, donde el agua podía bloquear eficazmente la radiación gamma. Por lo tanto, dentro debía ser seguro. Pero había una mala noticia. Sabían el nombre del área donde estaba el refugio, pero no sus coordenadas exactas. Además, el refugio estaba a 15 kilómetros del aeropuerto, lo que hacía imposible llegar rápidamente. En una huida contrarreloj, ese sería un enorme riesgo. Karen reunió a los pasajeros y les explicó la situación actual, pidiéndoles que se prepararan para caminar. Pero al oír eso, el grupo cayó en el pánico. Correr 15 kilómetros en media hora era imposible. Karen trató de calmarlos, diciendo que el combustible del avión se estaba agotando y cambiar el destino ahora sería un suicidio. Si querían vivir, solo podían arriesgarlo todo. Todos comprendieron que no había marcha atrás y aceptaron la dura realidad. Karen regresó a la cabina del piloto. Poco después, el capitán anunció por el altavoz que el avión estaba a punto de aterrizar. Para llegar rápido al refugio, todos debían dejar su equipaje. El avión descendió lentamente sobre la pista. Todos tenían que cambiar de inmediato a los vehículos. Por suerte, en el aeropuerto militar había varios jeeps disponibles. Karen y Mike tomaron uno cada uno. Sin tiempo que perder, condujeron hacia la oscuridad desconocida. Mientras miraba el avión alejarse, el mecánico sintió cierta tristeza. Sabía que habían sobrevivido gracias a ese viejo aparato que antes despreciaba, pero de repente algo ocurrió con Mike. El dolor de su herida en la cabeza volvió con fuerza y, mareado, chocó el coche contra una barandilla, terminando estrellado contra los escalones del camino. El mecánico bajó enseguida para revisar el vehículo y vio que el motor estaba dañado. Faltaban solo 20 minutos para el amanecer. La única opción era seguir a pie. Sin embargo, Mike, desorientado, tomó el camino equivocado y los llevó por una senda solitaria. Mientras tanto, Karen y su grupo ya habían llegado a la base militar, pero justo al entrar, la puerta se cerró automáticamente. Detuvieron el coche de inmediato. Si no lograban abrirla, Mike y los demás no podrían entrar. Un trabajador de limpieza intentó abrir la puerta, pero al tocar la reja, recibió una descarga eléctrica y cayó inconsciente. Todos se asustaron y corrieron a comprobar su estado. Por suerte, seguía con vida. En ese instante, el portón se abrió lentamente. El capitán había encontrado el botón de control. Sin embargo, al girarse, la puerta volvió a cerrarse sola. Parecía que alguien debía mantener presionado el botón para que Mike y su grupo pudieran pasar. Nadie quería asumir ese riesgo y el silencio se apoderó de todos. Con solo 15 minutos restantes, el mayor dio un paso al frente. Dijo que se quedaría para esperar a Mike y los demás, y luego irían juntos al refugio. Lo hacía para redimirse de sus errores. Parecía la mejor decisión posible. El capitán hizo una señal para quitarle las esposas, pero cuando iban a liberar la otra mano, Karen tomó la llave, lo miró a los ojos y le preguntó si realmente se había arrepentido. Tras escuchar su respuesta afirmativa, Karen asintió, pero en lugar de liberarlo, lo dejó esposado a la reja. El mayor se quedó atónito mirando cómo se alejaba y solo pudo gritar impotente. Mientras tanto, Mike y los suyos seguían
fuera de la base bloqueados por una valla electrificada. No se atrevieron a moverse y el mecánico quiso dar la vuelta, pero faltaban solo 10 minutos. Por suerte, el científico tuvo una idea brillante: usar los neumáticos del coche como aislantes, de modo que mientras no tocaran los cables con ambos pies, a la vez no se electrocutarían. Y para los pinchos metálicos de la valla bastaba con cubrirlos con ropa para trepar por encima. Al final lograron cruzar y reunirse con Karen y los demás. Por fin, todo el grupo consiguió entrar al refugio. Allí se encontraron con 3 soldados. Tras identificarse, el oficial les preguntó por el paradero del mayor. Fue entonces cuando Karen recordó que lo había dejado en la entrada. Para no parecer que lo había abandonado, se apresuró a decir que había llegado antes que él, pero el oficial respondió que el mayor no estaba allí. Todos se quedaron atónitos sin entender nada, mientras el mayor seguía esperando angustiado frente a la puerta.